De palabras, ¿lo digo las palabras? Di lo que tú quieras decir. Pues las palabras de puta, guarra, tenía querido. Iba al Puerto Banú a follarme los tíos. Desde que me separé. Antes era grosero y malo, pero ya cuando me separé, ya fue imposible. Yo sí ese día que llegó la policía a mi casa, no le hago caso a los locales. Ese día no me mató porque no quiso. Porque si quisiera matarme lo habría hecho. Es un loco, pero por lo visto no es un asesino. Si no lo hubiera hecho, lo tuvo tan fácil. Me enfrenté a él, pero me agarró del cuello, me colgó de la pared y yo le así, le dije, mátame, hijo de puta, estoy harta de esta agonía. Y me soltó. Pero la resiliencia, capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformados por estas. ¿Quién eres tú? Es un videodocumento en el que queremos visibilizar sobre todo la resiliencia de las mujeres mayores en los casos de violencia de género, un proyecto que se enmarca dentro de las medidas que el Pacto de Estado traslada a nivel local. Nuestro objetivo principal, como digo, es viendo también las cifras y las mujeres que atendemos y que oscila entre un 16 y un 22% las mujeres mayores de 50 años y un 6 o un 9 mayores de 60, nos ha llevado a llevar a cabo este proyecto porque queremos visibilizar a una mujer que con una edad se encuentra inmersa como víctima de violencia de género y en la que pesa todavía mucho, pues esa cultura patriarcal. Yo en mi caso que estaba muy enamorada de él, yo estaba muy enamorada, hasta que él empezó a portarse mal, y que yo le decía, ¿por qué no te vas a un centro? ¿Por qué no decides? Y él me decía que él no tenía problemas, que los problemas eran míos, que yo tenía los problemas en mi cabeza. Y ya pues con una persona con ese problema la convivencia se va degradando y cada día no ves salida ahí. Yo por lo menos es que no vi salida. Lo que me pasó es que yo estaba muy enamorada, lo quería mucho. Es que yo tenía 14 años cuando lo conocí, tenía 14 años, entonces yo estaba muy enamorada de él. Yo pensé, digo, anda, cuando ya se ponga mayor a lo mejor cambia, pero que va, lo que iba cada vez peor. No podría describirte un perfil del maltratador, lo que sí podría decirte es que ellas manifiestan que el comportamiento de ellos en casa es totalmente diferente al que es ante la sociedad. Que son personas amables, cariñosas, dadas a todo, pero que luego el comportamiento en casa cambia. Es un dato significativo que ellas comentan aquí, pero nosotros como estudio del maltratador no tenemos un perfil, porque es verdad que varía en edad, varía en clase social, varía en estatus, entonces no podría, en roles que tienen en diferentes ámbitos, entonces no podría darte un perfil específico del maltratador. Igual que tampoco lo tenemos de la maltratada o de la víctima. La verdad es que yo a él nunca lo he denunciado porque él tenía problemas con el alcohol y no quería disgustar más a mi familia y no quería más sufrimiento y no quería más conflicto. Entonces yo tampoco no me encontraba bien. Yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía el qué, pero sí sabía que yo tenía que tener toda mi energía y toda mi fuerza porque me venía algo gordo, y la verdad que a los pocos meses fue cuando me diagnosticaron el cáncer, y yo lo digo a día de hoy todavía, para mí fue mucho más difícil superar mi divorcio que superar el cáncer. Cuesta mucho denunciar, principalmente porque no se reconocen ellas como víctimas de violencia de género. Ellas no reconocen ningún tipo, no se reconocen.
y la que lo reconoce, que es la que finalmente termina denunciando, la que lo reconoce piensa que es un problema, no lo ve como un delito, piensa que es un problema que debe resolver en su casa. No ve como un delito. Con otro tipo de delitos sí que tienen muy claro que tiene que poner denuncias y que las instituciones le va a ayudar a solventar ese problema. Con este tipo de delitos no lo tienen tan claro. Tengo ya 82 años, yo estoy enferma, yo tengo ya los riñones, yo tengo un tratamiento. Lo que es que no me vengo abajo. Y entonces, pues eso, pues cuando él viene, yo me voy. Muchas veces mi hijo me dice, mamá, ya se ha ido. Le piden el teléfono a cualquiera porque no tienen teléfono, mamá, ya se ha ido. Entonces vengo yo por lo menos a limpiar un poquito y hacerle de comer a mi hijo, porque yo a mi hijo no lo voy a abandonar. No. Y después me cayó la desgracia que se murió mi hijo el día de los Reyes. Y no he tenido más palabras que decir. A ver si cuidas a este que te lo vas a cargar como el otro. El cuerpo es muy duro, muy duro. Estas mujeres pueden venir por cualquier síntoma, dolores abdominales crónicos, dolores, cefaleas crónicas, a veces palpitaciones, crisis de ansiedad, problemas de sueño, tanto insomnio como al contrario. Suelen ser mujeres que están medicalizadas, que necesitan tratamiento para no causas médicas ni causas clínicas, ¿no? Y que eso las mantiene en un lugar de somnolencia, de tranquilidad y de no prestarle esa atención a esos problemas que ella tiene y que no sabe cómo interpretar, ¿no? Cuando nosotros a esos síntomas clínicos que ella nos relata o nos cuenta o por el motivo por el que viene pidiendo ayuda, no le encontramos explicación ni fisiológica ni orgánica, pues tenemos que indagar por otra vía. Entonces la clave está en el abordaje holístico de la persona. No podemos abordar a una mujer simplemente por el corazón o por el pulmón o por el riñón o por el dolor muscular, sino que tenemos que abordar su vida entera. Cómo vive en su casa, de qué forma resuelve los conflictos, si tiene conflictos o no, cómo ha vivido su vida familiar con sus hijos y con su marido, y cómo vive a lo mejor en ese momento, que suele coincidir casi siempre con que los hijos ya no están en casa. Entonces es un momento que a lo mejor ella se escucha un poco más, pero no se está escuchando desde dentro, sino que se está escuchando con los síntomas, porque el maltrato, todos sabemos que produce una alteración de la inmunidad y por lo tanto enferma, y ella entiende lo que ve, y lo que ve es el malestar que siente, ¿no? Pero no sabe de dónde puede venir. El detonante fue que yo pensé un día que yo no me merecía que me castigasen tanto, porque yo solamente me dedicaba a trabajar, me dedicaba a mi casa, a mis hijos. El detonante fue que yo me sentía que no podía hablar. Es que de hecho no podía hablar. Tenía que tener la boca cerrada, no podía mostrar mi disgusto, no podía mostrar que no estaba conforme con muchas cosas. El detonante fue que sentía que él quería ser el dueño total. Tengo costumbre de ir a desayunar con unas amigas, tomamos un café, desayunar, porque desayunar no puedo costearme un desayuno. Un café, y mayormente me lo pagan ellas. Yo, como no tenía prisa y eso, a la 1 o la 1:30 llegaba a mi casa y hacía de comer. Y entonces decía que eso era una guarrería, que sí había estado corriendo con alguien y no le había dado tiempo de comer. Y de ahí vino ya un día, otro día, hasta que ya un día cogí los platos y los tiré, llenos de comida. Le quité la comida y se la tiré, y entonces dije, ya basta. Ese momento fue cuando intentó agredir a mi hija, y entonces ya dije, hasta aquí hemos llegado. Ya llamé a la policía. Estuve mal, la verdad, estuve muy mal. Y encima la gente me decía, ten cuidado que te vaya a matar, que no sé qué. Que no sé. Yo no me atreví a salir a la calle. Yo me tiré más de 15 días sin salir a la calle. Hasta que ya vino esta amiga y ella fue la que me sacó, porque me dolió mucho,
la verdad. Y dar el paso que di me dolió mucho. Yo pensaba de haberle dado un tiempo, haber vuelto, pero como me dijo un policía, señora, usted para adelante y para atrás ni para coger impulso, porque hay muchas cosas que pasan por hacer estas cositas. Entonces yo ya digo, no tira para adelante. Si te digo la verdad, fue un día que tuve que ir al juzgado, en esos días posteriores, que salía el del calabozo y lo vi. Y yo deseaba verlo, a ver cómo estaba, que había pasado ya una noche en el calabozo. Mira tú. Y le vi con la frialdad que no me miró. Y dije, uff, esto no. Que hay que protegerse. Empezar a andar por calles diferentes, no siempre por el mismo sitio, andar con 1000 ojos alrededor, controlar todo el mundo que te rodea, e ir escapando como se puede de este individuo. Las mujeres mayores de 50 años normalmente han sufrido un maltrato habitual, es decir, hablamos de mujeres que llevan años probablemente sufriendo una situación con su agresor con el que convive, en el que ha normalizado esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dan el paso, normalmente después de muchos años, lo dan y deciden continuar para adelante. Porque mis hijos me dicen, tenía que haber hecho antes. Digo sí, pero yo busqué ayuda en mis padres y me dijeron que no. Y con 2 niños chicos, ¿dónde iba yo? En aquel entonces. Hoy en día es diferente, pero en aquel entonces. Y ya pues aguanté todo lo que pude hasta que llegó el momento y dije, no, ya por aquí no pasa. Se terminó. En mis hijos, en mi madre, eso no, ellos nunca me dejaron, ni mi hija, ni mi hijo, ni el otro pequeño. Ellos siempre me estaban apoyando y me estaban cuidando y sobre todo, pues eso, en la familia. Obviamente no podemos generalizar porque hay situaciones en que la mujer llega, se desmorona y dice, no tienen el apoyo de los hijos, del familiar. Esto es definitivo, es decir, el apoyo que tiene familiar, tanto de los hijos que ya tienen una determinada edad, va a ser determinante a la hora de acogerse a su derecho o de seguir para adelante con el procedimiento. Yo entiendo que es la característica, digamos, más definitoria, ¿no?, que es la madurez y un poco el maltrato que lleva acumulado a lo largo de los años. Hay diferentes vías de atender a la víctima. Bien porque sea una llamada de emergencia y las patrullas que están en la calle acuden inmediatamente a ese domicilio, atienden esa llamada, esa primera intervención, y si es necesario nosotros nos acercamos allí, vamos ropa de paisano, llevamos coches que no llevan distintivos policiales. Entonces, una vez que estamos allí, nosotros intentamos calmar a esa señora, informarles del procedimiento que pueden llevar a cabo, y si es necesario la trasladamos hasta el centro de sanitario, y de ahí, si ella se decide a presentar su denuncia, la trasladamos hasta la jefatura, hasta dependencias policiales, para que pueda hacerlo. Una vez que ella ha presentado su denuncia, nosotros volvemos a trasladarla ya sea a su domicilio, si el agresor o el maltratador no está allí, o a un centro de emergencias, o a casa de un familiar. Muchas veces ellas prefieren irse a casa de un familiar. Y a partir de ahí empieza el procedimiento judicial. Han presentado la denuncia, al día siguiente tienen que ir al juzgado, pues nosotros igualmente, si es necesario, no tienen medio, la acompañamos hasta el juzgado, estamos allí con ella, las asesoramos, y después, si hay unas medidas, nosotros hacemos el seguimiento de esas medidas y la protección de esa víctima de malos tratos. Ese es uno de los casos. Otro de los casos puede ser que una víctima venga aquí a informarse directamente a nuestra dependencia, no ha habido ninguna llamada de urgencia, pero necesita informarse porque necesita conocer si ella está viviendo una situación de violencia de género o si una amiga o un familiar está viviendo una situación de violencia de género. Entonces la asesoramos, la informamos, le explicamos muy bien cuál es el procedimiento y a partir de ahí esa señora presenta una denuncia o no. En el momento que una víctima presenta denuncia, se vuelca, se da de alta, se activa en Biogen. Biogen es un sistema, es una aplicación de Secretaría de Estado de Seguridad, no es una aplicación policial, donde se hace el seguimiento de los casos de víctimas de violencia de género. Se da de alta en ese sistema, se formula un cuestionario, son 35 ítems, se dividen en bloques, un bloque va enfocado a las características de la víctima, otro a las características del autor,
otro al historial de violencia que ha tenido y otro al hecho puntual que ha desencadenado la denuncia. Con toda esa información, cuanto más concreta y más exacta y la fuerte sean, el sistema elabora un riesgo. El riesgo va de no apreciado a extremos. El protocolo es el inicio lo que se diferencia, ¿no? Si la mujer llega pidiendo ayuda porque ella viene diciendo he sufrido una situación de malos tratos o la sufro desde hace 5 años o me ha ocurrido ahora mismo una agresión física, nosotros ya lo que es el abordaje de urgencia sí le damos una prioridad porque hay que atenderla lo más pronto posible por la situación emocional que esta mujer trae, ¿no? A veces trae lesiones físicas, a veces no, pero la situación emocional es embargadora. Esta mujer hay que atenderla con la mayor celeridad posible, con la intimidad y la confianza que ella necesita. Por lo tanto, para eso tenemos establecido un lugar y una prioridad para atenderlas cuanto antes. Evitar que nos cuente su situación más de una vez, a uno y a otro, sino que todos los profesionales que tenemos que atender intentamos atenderlo en un solo acto, para que ella nos cuente su problema una vez y no más, ¿no? Y de ahí darle toda la solución que ella necesite. Otras veces la mujer viene por otro motivo de salud, pero ya desde el propio triaje, que es una consulta que aborda enfermería y que ellos están entrenados en detectar esas situaciones de malos tratos, cuando viene por otro motivo de salud, pero el relato que les cuenta no es totalmente de convencimiento de la causa que ella está contando, cuando el comportamiento de ella y probablemente con la pareja que venga con ella no es claro, sino que se le ve a ella una actitud sumisa y callada y a él tomando la voz por ella, o como que ella siempre pide permiso de lo que va a contar, eso ya da alerta. Y a la enfermería alerta de que algo está ocurriendo. Es una consulta rápida, la enfermería ahí no tiene tiempo de indagar mucho más. Simplemente con alertar al médico que la va a atender de que algo ha detectado ella ya es suficiente para que el médico en la entrevista indague un poco más y pueda llegar a un diagnóstico de maltrato si es que lo hay. Sí estamos entrenados en hacer una entrevista dirigida para llegar al diagnóstico de maltrato y darle a ella las pautas que debe de tener. Sabemos cómo tenemos que hacer esa entrevista, sabemos cómo tenemos que contener a la mujer, sabemos cómo tenemos que escucharla, respetar su silencio, devolverle alguna frase que ella nos cuenta y que ella no ha percibido como que eso mismo que está contando es un relato de malos tratos. Es devolvérselo para que ella los perciba y sepa, se dé cuenta de lo que le está pasando. Es decir, estamos entrenados en eso porque nos han formado, ¿no? Nos han formado específicamente en el abordaje. ¿Qué hacemos? Pues que una vez de esa atención de urgencia, nosotros ya la derivamos a un servicio especializado, como pueden ser los SIN. Cuando llega a la delegación, la primera persona es la informadora, quien pues le va a emite un informe e informa a la mujer que llega a al Centro Municipal de Información a la Mujer sobre todos los servicios que hay en la delegación, una carta, y además sabéis que le informa que tenemos un equipo multidisciplinar, unos servicios totalmente gratuitos para la mujer, donde tienen asistencia psicológica, departamento jurídico y orientación laboral. Es la informadora quien, una vez tiene la entrevista, valora también qué departamento es el que tiene que asistir en primer lugar. La informadora, por supuesto, le va a informar no solo de todo el equipo multidisciplinar y todos los servicios, sino de las campañas, los talleres que también se llevan a cabo en la delegación, de todas aquellas medidas económicas o de teleasistencia, casas de acogida o centros de emergencia. Es ella quizá el pilar fundamental y quien va a derivar a la mujer al departamento que en primer momento le va a atender de forma más urgente a la necesidad que cada una de ellas presenta. Obviamente, la violencia psicológica es muy complicada. El maltrato habitual es fundamental la valoración por las UBIC, la unidad de valoración integral de la violencia. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas.
Entonces, en juzgado de guardia, pues no, el servicio de guardia no tenemos que acudir a una diligencia urgente que al final hay que pasarlas a previas, por lo tanto se alarga el procedimiento una barbaridad, porque estas unidades tienen que ver tanto a la mujer, a hijo en caso de que existiera, y al propio agresor. Hace, digamos, una evaluación de todos los componentes de los integrantes de la unidad familiar. Y esto aquí sí que se estudia, aquí sí que cuando se encuentran esos índices de violencia, ¿no? Hay personas que necesitan, o sea, la violencia psicológica no se digamos, que es algo a lo que no se llega con facilidad, ¿no? Y por otro lado, bueno, obviamente los partes de lesiones son esenciales. Que una mujer llegue con un parte de lesiones, o incluso el propio centro de salud, el médico de cabecera, cuando le llega una señora con determinados índices, bueno, de ansiedad, manifiesta, da parte a los juzgados. O sea, nosotros nos llegan en una guardia señoras que no han denunciado. Entonces muchas veces se nos abre esa oportunidad de señoras que pues tienen depresiones durante años, de episodios de ansiedad reiterados, y nos llegan a través de los centros de salud. ¿Qué pasa? Que estas señoras de mayores de 50 años muchas veces llegan y dicen, es que yo no lo he denunciado, pero también se abre una ventana y una posibilidad de que esta sea la manera de que todo salga a la luz, ¿no? Creo que la mayor dificultad es precisamente la independencia económica, el acceso al mercado laboral. Son mujeres que han estado toda su vida dedicadas a la familia, dedicadas a trabajar únicamente en sus hogares, y eso, bueno, pues es un paso y un hándicap a la hora de dar el paso. La independencia económica es fundamental y ellas, bueno, pues hacen lo que pueden. Nos dan cursos, nos enseñan cómo podemos hacer un currículum, nos enseñan cómo podemos presentarnos y nos enseñan muchas cosas, pero a la hora de dar un trabajo ellas no nos lo pueden dar. Entonces yo creo que las instituciones también, tanto como hacen por las personas mayores o por los incapacitados o no sé, unos colectivos, yo creo que también podrían tener en cuenta el maltrato de la mujer y tener como, no sé, un % de que las mujeres puedan tener esa independencia, y más estando maltratadas, para que puedan salir de todo eso. Suena atípico, pero es verdad que el tema económico hace mucho a la hora de que decidan que dónde voy yo si no tengo dónde ir. Dicen, Charo, ¿dónde voy si no tengo dónde ir? ¿De qué vivo? Y de hecho tengo una señora que creo que tiene 61 años que lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal porque no tiene medios, no tiene ayuda. Yo independencia económica la tuve siempre, nunca dejé de trabajar. Cuanto peor estoy es ahora, porque estoy en un sitio distinto. Trabajé mucho, 5 años de interna aquí en Marbella, porque tenía miedo de andar por la calle. Eso me di cuenta con el tiempo, porque yo quería estar encerrada, me encerré yo sola. El miedo a mí el miedo me paraliza. No eres libre. En vez de encarcelar a la gente o de protegerte, tienes que protegerte tú sola. Y mi decisión fue esa. Era como más cómoda me sentía. No tenía miedo, estaba protegida. Cuido con gente mayor. Y me gustaba, la verdad. Pasa que la gente mayor se va muy rápido y tienes que empezar a buscar trabajo otra vez. Bueno, la informadora la va a acompañar siempre porque aunque ella derive a los distintos departamentos, la informadora hace un seguimiento de la mujer que atiende, y el equipo multidisciplinar después trabaja, como no puede ser de otra forma, de forma conjunta con la mujer, desde el departamento psicológico, el área de orientación laboral, porque es muy importante cuando la mujer, en función del grado en que se encuentre su situación de violencia, van a determinar, por supuesto siempre la atención psicológica es muy importante, y también el departamento de orientación laboral, porque la mujer, si da el paso, necesita una orientación jurídica, pero después también es muy importante la atención desde el Departamento de Orientación Laboral, porque le va a permitir, aunque tramitemos por supuesto la ayuda económica, también necesita esa orientación laboral para facilitarle una formación específica, un acompañamiento específico de inserción al mercado laboral. Pues me encantó cómo me trataron, jamás intentaron de dirigirme o de
nunca opinaron, ellas siempre escuchaban y lo único que me decían que yo no merecía, ni ninguna mujer merecía eso, y eso, te apoyan y te asesoran y te orientan cómo tienes que hacer las cosas, y para mí la verdad es que fueron un salvavidas. No sé, como si te estás ahogando y ellas te apoyan para que no te hundas del todo. En la delegación estuve mi psicóloga, que me ayudó mucho, me hizo ver las cosas, hasta que un día ya con mi amiga le digo, hoy me he dado cuenta de que ya no los quiero. Y me contesta ella, dice, y te creo. Oye, ya a partir de ahí, pues lo veo como si fuera otra persona normal. Me da exactamente igual. El seguimiento, pues lo que te he dicho, depende del nivel de riesgo que arroje. Se le van haciendo llamadas normalmente, se le van haciendo llamadas de forma periódica, con unos plazos que lo determina también el nivel de riesgo. Se le van haciendo llamadas periódicas donde te cuenta, tú intentas sacar toda la información, te cuenta qué pasa, cómo va la cosa, si ha habido algún incidente, si ha tenido alguna noticia que tú no sepas o algo que debas saber. Se desahogan también y se habla muchas veces de temas que no tienen nada que ver, y esto sí que es verdad que en las personas más mayores, las chicas más jóvenes pues tienen más amigas también, se relacionan con más gente y no te cuentan tanto. Las personas mayores les cuesta mucho contar, entonces cuando ya has roto esa barrera, el trato es muy directo, es de tú a tú y ya te empiezan a contar. No te puedes involucrar en otro tipo de cosas. Pero esta señora, no sé, te despiertan más ternura, ¿sabes? Simplemente en el tono de la voz con el que te hablan y demás, te despiertan más ternura. Y es verdad que termina teniendo una relación un poco más afín y aunque el rango de edad sea más elevado al mío, por ejemplo, termina empatizando muy bien con ella. La abogacía en el Pacto de Estado, una de las, digamos, reivindicaciones esenciales, de las más importantes, es incluir dentro de los derechos de la víctima la asistencia previa a la interposición de la denuncia. Es decir, una mujer va a una comisaría, quiere denunciar y va sola. No se le exige una asistencia letrada. Entonces, cuando hablamos de desigualdad respecto del presunto agresor, del investigado, esta persona tiene derecho a un letrado desde el primer momento. La mujer no. La mujer acude, denuncia, muchas veces dice, esta denuncia, como decimos habitualmente, no hay por dónde cogerla, porque esta mujer necesitaba un asesoramiento previo, inmediato a la denuncia. Entonces es algo que desde la abogacía institucional se reclama continuamente, y es que se exija esa asistencia letrada previa a la interposición de la denuncia, que ahora mismo no existe. A la administración pediría que nos apoyaran un poco, porque yo ahora, por la situación que viví con este hombre, trabajé de interna 5 años aquí, no conozco a nadie y ya tengo una edad, no tengo 20 años. Entonces ni tengo preparación para nada, tengo experiencia. Bueno, por lo menos con la paga, que hubiera sido más espléndido, es lo único. Con la pensión. Con la pensión, porque empezaron a darme, pero claro, como yo cumplía los 65 a los 2 meses, pues me quitaron ya la ayuda, y ahora para poder cobrar la no contributiva me vi negra, que llevan 2 años. Así que con eso te lo digo todo. Pero vamos, que he salido. Lo más difícil es eso, ¿no? La independencia, ser independiente económicamente, porque siempre has dependido de ellos. Me ayudaron. Mi amiga, mis hijos me ayudaron y hemos salido. Y estoy, con la verdad, ahora estoy bien. Estoy muy bien. A las instituciones, bueno, ahora con todo esto que está pasando con la política, que hay tanta polémica con las mujeres que dicen que están maltratadas. Cuando yo fui al abogado de oficio, a lo mejor el hombre no, ¿verdad? No, pero a mí la impresión que me dio cuando yo le contaba cosas es que me miraba así como diciendo, esta que me cuenta.
¿no? Como que ya están poniendo una barrera, como que están... Como que no te creen. Exactamente, como que no te creen, hasta que llegó la hora del convenio regulador y yo le dije que yo no quería nada, que yo simplemente quería paz, que yo quería tranquilidad, que yo quería poder vivir. Entonces ya el hombre ahí como que se lo tomó más en serio, ¿no? Como diciendo, pues será verdad todo lo que esta mujer me cuenta. Es muy importante que tengan formación en violencia, porque hablamos de que, por ejemplo, un juez de familia no tiene por qué tener formación en violencia. Pues ¿por qué? Pues porque ve temas de familia, ve divorcios, separaciones, modificaciones de medida, pero es que muchas veces hay mujeres que sufren, hablando de las mujeres que estamos hablando, mayores de 50 años llegan, me voy a divorciar, pero hay un trasfondo que muchas veces está oculto, no se ve. Entonces, si el operador jurídico, si el propio órgano judicial no tiene esa formación en violencia, jamás va a poder captar esa propia violencia. Porque estamos hablando de que en caso de que existiera una violencia, ese juzgado se tiene que inhibir a favor de un juzgado de violencia sobre la mujer, que es el que sería competente, si esta mujer manifiesta. Pero entonces es fundamental que tanto los órganos judiciales, los propios funcionarios, que muchas veces carecen de esa sensibilidad a la hora de tratar a la propia mujer que estamos acompañándola y a los propios compañeros, a los letrados, a todos los que estamos interviniendo, ¿no? en estos procesos. Yo le diría que denunciara y que se deje, yo porque veo también el programa este de la televisión de noche y yo digo, pero Dios mío, si yo he pasado por todo eso, no me ha pegado, pero yo he pasado por todo eso y bueno, ¿y qué hacen con esa persona? ¿Cómo la aguantan? Es que no lo entiendo. Hasta que ya le pega tanto, lo que sea, que ya se separan, pero ¿por qué aguanta tanto? A mí me queda camino por recorrer aún, porque yo tuve ese episodio de violencia de género con ese individuo en cuestión, pero es que en la vida hay muchos tipos de violencia. ¿Y qué pasa? Que ahora ya lo veo venir, aunque sea tu íntima amiga. Porque es así. Por desgracia la sociedad es así. Una mujer en el mundo sola es carne de cañón para todo el mundo. Y tienes que estar a la defensiva siempre. Aunque estamos muy modernos, muy avanzados. Que corte, pero que no lo deje, que no aguanten. Porque si aguanta un día o 2 días, como yo he estado aguantando años, que no lo haga. Que se puede salir. Hasta sin dinero se sale. Hay muchas ayudas. Hombre, si tú sabes ir a los sitios con información, preguntar, escuchar y que no aguante. Que se ven en la calle, hay sitios, porque a mí es lo primero que me dijeron, quiero una casa de acogida, pero que las personas que se vean así, que coja su ropa y que busque apoyo, que lo hay. Y pueden encontrar esa información que necesitan, bien porque sus hijos están preocupados y se acercan hasta aquí y de alguna forma hacen que nosotros nos pongamos en contacto con ellas. Hay varias vías, pero lo que tienen que tener muy claro es que sea por donde sea, nosotros estamos para ayudarlas, para asesorarlas, para informarlas y para protegerlas. A partir del Estatuto de la Víctima del año 2015 se produce un gran cambio. Ya podemos hablar del antes y el después, porque la mujer participa de manera activa, es decir, en la ejecución de la parte, digamos que una parte que estaba olvidada, ¿no? La víctima no participaba en esta parte del procedimiento. Ya se le informa de la situación penitenciaria del ya condenado, en caso de que se le haya condenado, y puede incluso solicitar determinadas medidas. Todo lo que se refiere a la seguridad de la propia mujer también le va a llegar, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante que esté personado, obviamente, en cualquier momento, hasta en la propia ejecución se puede personar a través de procurador y con su letrado, que le va a asistir en todo momento, incluso hasta ese punto, ¿no? Que antes la verdad que estaba un poco al margen, se mantenía al margen del proceso. Cada vez el protocolo no solamente se va centrando en la urgencia, sino que lo estamos expandiendo al resto del hospital. Lo expandimos a consultas externas, lo expandimos a ingresos hospitalarios. Yo concretamente te puedo decir que hará unos 15 días fue un neumólogo el que me alertó de una situación de maltrato que había ingresado en planta. O sea, eso hace tiempo no se conseguía.
sea que eso ya habla a favor de la sensibilización que tenemos hecho a todos los niveles del hospital. Eso parece que no va sembrando, pero poco a poco se va sembrando, y cuando alguien te llama y te dice, mira, yo creo que aquí hay un episodio de maltrato, vas y lo compruebas, efectivamente sí que lo es. Porque hay más información y porque la mujer al fin y al cabo toma las riendas y dice, esto no puede pasar y tengo que tomar una determinación en mi vida. Creo que hace muchos años no había esa información, no existía la ley de violencia y bueno, pues era un poco más difícil, ¿no? Pero hoy hay más ayuda para la mujer víctima de violencia de género, mucha más información y creo que vamos en buen camino. Orgullosa no me siento, no me siento. No te siento, porque tú me vas orgullosa, no. Yo supervivo, superviviente, soy una superviviente. Orgullo, estoy orgullosa de estar bien. Y si tú dices me pongo el mundo por montar y me tiro hacia adelante. Pero orgullosa de lo que me pasó, no. Me acuerdo siempre, le doy vía, no quiero que esté continuamente en mi cabeza. Pero yo voy por la calle y sé cada persona que va alrededor mío, aunque no se me note. Porque fue un hábito que cogí durante muchos años. Totalmente. Yo tengo confianza en mí, yo creo en mí. Que me salgan bien las cosas de esa parte, pero yo en mí creo, confío muchísimo en mí. Me han puesto una señorita para pasear una vez a la semana, para distraerme, porque llevo desde que murió mi hijo, yo no era yo. Y vienen los miércoles y charlamos, paseamos y ya por lo menos, gracias a Dios, estoy mejor. Estoy viendo a la psicóloga también, estoy muy bien, pero tranquilidad, cuando no está él ahí. Me siento libre, me siento que puedo hacer las cosas sin tener a nadie que te diga esto ahora, lo otro, esto no lo haces bien, esto... Simplemente me siento eso, me siento más libre que antes estaba. Ahora entro en mi casa y eso es una paz que no veas y yo me siento muy bien, muy bien. Me siento estupendamente. Los cuatro vientos, lo poco que de ti queda, que cuando muere el amor, el alma se desmelena y quiere que no se escape aquel recuerdo sin pena.